traído hoy día. Ya, ahora sí, estamos grabando. Voy a esperar que se metan un poco más porque hay 20 recién. Ya, pues, encantado. Ya ves, A ver caso los... Majarate, alguien que le gusta ese postre. Kronk, Ay, aminoácido, ese cambio de ay, no. aminoácido. Está Pablo, Pedro, Pinota, qué divertido. ¿Quién es sulfidrilo? Es un chiste de curso, pa. ¿Quién es sulfidrilo SH? Ay, ¿entendieron el chiste o no? Está muy fome. El SH es el sulfidrilo. F por el profe. Ya, a ver. Bioquímica. Qué buena. Hoy son, Faltan como 5 personas. sí. Ya pues, pónganse a ver. Bueno, Caso Majarate, muy bueno, divertido. Rayo McQueen. Ese es la película, de las The películas, Cars. sí, de Cars, Cars. sí. Bueno, Sí, voy a a mi niño empezarlo le porque no se gusta. están metiendo más. Ya, 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 voy a Alexia. empezar entonces. Voy. Ya. Ya, preparados. Sí, Ya. y nos va a salir el. Ahí está, pues el pizza. Entonces, la No, ¿cómo primera se llama? pregunta dice, la km corresponde a la concentración de sustrato a la cual la velocidad inicial, o sea, es igual a la mitad de la velocidad máxima. ¿Verdadero o falso? Como largo el tiempo de espera. ¿Cuánto es? Ahí le queda, ahí terminó. A ver. Ya, 30 ahí, segundos. ya. La mayoría la tuvo buena. ¿Alguien que la tuvo mala quiere decir por qué pensó que esto era falso? Obviamente no estamos acá para reírnos ni nada, sino para aprender. No sé si alguien quiere... Ya, no. Leí mal, dice De Rafael. hecho, Ay. yo la marqué verdadero y no la entiendo, así que si me la podrían explicar sería bacán. Ya, primero, ¿se acuerdan el gráfico de concentración de sustrato versus velocidad inicial? Donde está la velocidad máxima y la km. De ahí tú puedes ver gráficamente cómo la km es la concentración de sustrato cuando la velocidad es igual a un medio de la v máxima. Y esto viene a partir de la ecuación de Michaelis-Menten. O sea, si tú despejas la km y pones que la velocidad inicial es igual a un medio v máximo, te va a quedar que la km es igual a la concentración de sustrato, cuando se cumpla esa relación entre las velocidades. Eh, de ahí viene al final esa relación. Pero si ustedes repasan las matemáticas del modelo de Michaelis-Menten, van a poder llegar a esto. Y después cuando termine el Kahoot les voy a mandar un video por el chat donde van a poder ver todos los pasos de cómo se llega al modelo de Michaelis-Menten para que lo repasen. No sé si el profe quiere agregar Muchas algo gracias. o... No, está muy bien explicado. Lo del Mm, video, yo no he visto el video tampoco, ¿ah? Yo le dije ya. por mensaje que yo confío. Es un video como de 15 minutos y después tiene una parte 2 que son como 6 minutos más, pero explica todo paso a paso muy detallado. Entonces a mí me sirvió mucho cuando estudié para mi examen de grado. Así que ojalá les sirva a ustedes para Y le repasar fue esto. bien en el examen de grado. Sí. Ya. Eh, ¿Con quién ya, hizo su examen? con Francisco Melo. Y me Sí, pues, tocó química física sorteado. muy bien, Ya, muy bien. va Sí, ganando Pedro, Menten. Pedro sí, es una unidad de concentración. Sí, va ganando Menten. Parece que se estudió bien el modelo. Menten. Ya, esto es sobre el modelo de Michaelis-Menten. Dice, la concentración, o sea, la condición de estado estacionario en el modelo de Michaelis-Menten hace referencia a que la concentración de sustrato y producto no varía en el tiempo. ¿Verdadero o falso? Esto en el modelo de Michaelis-Menten. ¿Con estado estacionario te refieres a equilibrio? Me refiero a la condición de estado estacionario que se hace en el modelo. ¿Qué No me quiere acuerdo decir bien esa eso. condición que se hace?
Ya, acá, ya, la mayoría la tuvo buena, pero esta era, bueno, ustedes tienen que saber cómo se llega al modelo, que es lo que ustedes vieron con el profesor en la clase pasada, y no sé si ustedes se acuerdan que se hace un supuesto en que la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato es igual a la velocidad de disociación del complejo enzima-sustrato. Entonces, la condición de estado estacionario en este modelo hace referencia a que la concentración de complejo enzima-sustrato no varía en el tiempo, no que la concentración de sustrato y producto. ¿Se acuerdan cuando se igualaban las velocidades? Y después se despeja eso y se llega a la ecuación de Michaelis-Menten. A eso es lo que ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que la concentración de enzima sustrato no varía en el tiempo. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes tienen una cantidad fija de enzima y ustedes le ponen una concentración saturante de sustrato. Al final, todas como todas las enzimas están formando complejo enzima-sustrato, y si ustedes dicen que la velocidad de formación es igual a la velocidad de disociación de este complejo, al final la concentración de enzima-sustrato no está variando en el tiempo, es siempre constante. A eso se refiere la condición de estado estacionario. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? De otra forma, también para que estén, que aprendamos también a revisar los textos, porque dice, la condición de estado estacionario hace referencia a que la concentración de sustrato y producto no varía en el tiempo. Aunque ustedes tuvieran dudas respecto al estado estacionario, que lo explicó bien Alexia, en una reacción consideren ustedes que la concentración de sustrato sí varía, pues. Se va transformando en producto, por lo tanto sabemos que el sustrato va disminuyendo, el producto va aumentando en el curso de la reacción. ¿Mm? Entonces, solo por eso podrían haber visto que era falsa. Digamos. Pero si ven, Vamos, si no les quedan claro esto, si ven el video les va a quedar súper claro, o si repasan la clase. hoy día vamos de todas maneras, a revisar algunas cosas sobre derivaciones de algunas ecuaciones y sobre todo los modelos de inhibición, nos vamos a ver uno al menos. Así que ahí vamos a poder jugar un poco con estos conceptos de nuevo. Ya, perfecto. Creo que estas ya eran las preguntas más difíciles, así que ahora se viene más fácil. Ya, sigue ganando Menten. Después dice, se espera que siempre al aumentar la concentración de sustrato, la velocidad de una reacción aumente. ¿Verdadero o falso? Que largo el tiempo, podríamos acortarlo a 20 Sí, después. hay que cortarlo, sí. A 20 quizás, Alexia, para las próximas. No Sí, sé. a la Veamos. próxima. Ya no puedo cambiarlo. Ahí está. Ya, la mayoría lo tuvo correcto. Esto es falso. Esto puede ser verdadero, pero no siempre. Ahí estaba el catch. Al final uno tiene una concentración de enzima fija. Entonces, si yo voy aumentando de a poquito la concentración de sustrato, va a ir aumentando la velocidad de una reacción hasta que se llegue a que estoy en concentraciones saturantes, a que toda mi enzima sustrato, o sea, toda mi enzima esté formando complejo enzima sustrato. Si yo añado más sustrato, la velocidad no va a aumentar, porque este sustrato adicional que yo añadí, en teoría, como entre comillas, va a estar esperando que se libere algún sitio activo para poder unirse y pasar a producto. Esto es como lo que les dijo el profe en la clase pasada de la panadería. Si yo tengo un panadero y este panadero puede hacer tanto pan al día y yo compro más harina, no voy a hacer más pan al final. Ahora, Eh, sí, estoy de acuerdo. Vamos a repasar esta parte desde el punto de vista de cómo se ve que la situación está en el equilibrio al fondo. Ojo también con eso, pero la V máxima sí, quiere decir que no haya más producción, quiere decir que la velocidad de producción es máxima y por lo tanto se llegó a un equilibrio. sí. Ahora, un solo detalle, en términos formales, lo que estamos viendo es que si vemos la progresión del modelo Michaelis para una reacción de una enzima tipo micaeliana, es decir, lo que Alexia muy bien explicó, con esta hiperbola que pasa por el cero, ustedes están pasando de una situación en que la velocidad de reacción se modifica porque ustedes le agregan sustrato, entonces tienen una reacción de orden 1. Y cuando ustedes aumentan mucho la concentración de sustrato, se hace independiente de la concentración de sustrato y por lo tanto están en orden 0.
Sí, Eso es para complementar, solamente decirlo de una manera distinta a lo que Alexia ha planteado. sí. Ya. Ya, la siguiente. Menten, otra vez. Sí, ya. Es posible determinar la constante de Michaelis-Menten y la velocidad máxima a partir de únicamente una serie de valores de velocidad inicial y concentración de sustrato. ¿Verdadero o falso? Está demasiado largo el tiempo. No, pero hay 27 respuestas de 30 y algo, ¿no? No, ni Sí, siquiera, no sé cuántas personas hay. dieron 31. Ya. Esto es verdadero. ¿Se acuerdan del gráfico de dobles recíprocos que vieron en la clase pasada, que es el de Lineweaver-Berg, en que se grafica uno partido en la velocidad versus uno partido en la concentración de sustrato? Y ahí, a partir de este gráfico, ustedes pueden sacar la constante de Michaelis-Menten y la velocidad máxima a partir de las intersecciones con el eje X y con el eje Y. La intersección con el eje X es uno partido en, o sea, menos uno partido en la km, y la intersección con el eje Y es menos uno, o sea, uno partido en la velocidad máxima. Entonces ahí ustedes despejan eso y pueden sacar la velocidad máxima y la km. Eh, ya, así que esa sería la respuesta a esta pregunta. Y se equivocó Ah, Menten ahí. sulfidrilo. Sulfidrilo, Sí. Ya. Y la última es que el pK de un grupo funcional de un aminoácido puede verse afectado por su entorno. me debería salir rapidito. A ver, A ver si ya todos respondieron. A ver, no sé si sí, a puedo, ver. si pongo omitir, no sé si se va a pasar o... A ver, voy a apretar omitir. Ya, bien. Ya, la gran mayoría la tuvo buena, verdadero. Acá lo que ustedes tienen que saber primero es acordarse de la definición de pK, que al final es el pH al cual el 50% de una especie se encuentra en su forma protonada y la otra en su forma desprotonada. Entonces de ahí ustedes pueden desprender que si yo estabilizo o desestabilizo alguna de las especies, yo voy a estar moviendo este equilibrio. Entonces al final mi pK va a estar a un pH distinto. Y eso sería. Tengo Muy una bien. duda. ¿Sí? Gracias, Alexia, gracias. Sí, ¿quién habla, La Martín? pregunta, la pregunta no debiese incluir el término aparente, porque el pKa en realidad no se modifica, pero lo que aparenta sí, ¿o no? Es que el profesor mencionó algo así en la clase Uy, pasada. sí, 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 sí. Lo que ocurre es que, claro, en estricto rigor, el pK sub A, si usted lo determina a una cierta condición, el pH 7 en solución acuosa, etcétera, etcétera, va a tener el pK real. Ya, Y claro, lo que ocurre es que hay un cambio en el pK sub A y uno habla de pK aparente. El pK aparente porque en realidad se ha modificado, pero si usted lo saca de ese contexto, no va a tener otro, o va a tener el mismo pK que tendría que tener en condiciones de pH 7, digamos. ya, Es para no decir que el pK es o sea, el pK varía, si eso es. Ese es el mensaje finalmente. vale. Ya, y acá ganó el sulfidrilo. Sulfidrilo ganó. ¿Y qué pasó con Menten que iba Sí, también? Menten se Venía, equivocó, parece. no, o Sí, dejó de contestar, no sé. sí. Ya, muy bien. Bueno, Eh, suerte en la clase. Oye, muchas gracias, Alexia, muchas gracias. De nada, que Este les vaya ejercicio bien. está bien. Mira, hay 40 personas, ya estoy más contento con eso, porque somos 50 y tanto. O sea, hay varias personas que quizás esperan ver el video y después no. Pero la clase es importante, además es importante porque lo hacemos ahora y si hay alguna pregunta lo podemos ir resolviendo, eso es importante. Así que yo agradezco la asistencia. Ya, Bueno, ahora soy yo el que voy a compartir la pantalla y hoy día vamos a tener una clase un poquito más densa, creo yo, ¿ah? Siempre es muy conceptual, pero densa. Uy, no puedo, espérense, ahí sí. Tenía la barra del Zoom que no me permitía mover el... Ya. Recuerden que ustedes me pueden enviar mensajes si tienen preguntas. No, no,
No duden en hacerlo. Entonces, si vieron la clase, el texto, la semana pasada, o sea, ¿qué semana pasada? El martes pasado, a mí me quedaron un par de diapos de las que conversar. Y yo pensaba hacerlo, pero no me alcanzó el tiempo, así que lo voy a hacer ahora. Miren, estos son conceptos, análisis, conceptos 2, porque era la clase de la clase anterior. Ya habíamos visto un concepto que tenía que ver con la modificación de los pK. Entonces, una unidad de actividad enzimática es la cantidad de enzima necesaria para transformar un micromol de sustrato en producto en 25, por minuto a 25 grados Celsius. Entonces, si uno define una cantidad X de enzima, uno hace las mediciones de por ejemplo, la transformación de sustrato por tiempo, y eso es lo que se grafica. A ver, ¿quién habló ahí? No, soy yo que le mandé el video nomás. Ah, ya, súper. Sí, perdón. No, está bien. Pensé que era una pregunta y entonces ya. Ahora, este ejercicio tiene que ver, o este ejercicio un poco conceptual, como siempre les digo, tiene que ver que, a ver, si tengo extractos, por ejemplo, de levadura, tengo distintas levaduras y quiero medir la actividad de una enzima, entonces, bueno, yo quiero seguir purificando esta enzima, yo voy a tener que tener algún criterio para poder seleccionar algunos de ellos. Entonces, el concepto de actividad específica es importante porque dice relación a que hay que normalizar la actividad que se midió, es decir, esta capacidad de transformar sustrato en producto en un minuto, hay que normalizarlo por la cantidad de proteína total que existe. De lo contrario, uno puede estar teniendo algún error a la hora de seleccionar. Por ejemplo, aquí les pongo yo tres situaciones. Tienen 3 extractos de proteína total, extraídas, por ejemplo, de un extracto de levadura, y ustedes obtienen distintos volúmenes. Entonces, por ejemplo, tienen 5 volúmenes del extracto A, tienen 7 del B, y el extracto C tienen 2 ml. Miden actividad, y ustedes miden que tienen una cantidad de actividad por ml finales, que son, por ejemplo, 20 unidades por ml, 40 unidades por ml de extracto y 80 unidades en el otro extracto, en el C. Por lo tanto, si ustedes calculan la cantidad total de actividad total en el extracto, van a multiplicar solamente la actividad por volumen que tienen con respecto a los ml que obtuvieron. La pregunta es, ¿con qué extractos sería bueno continuar a trabajar el proceso de purificación? ¿Con qué extracto sería importante? Con el CO, ¿no? Con el C tiene 80 unidades en 2 ml y tiene 160 unidades. Perfecto. Si el interés es purificar esta enzima, si ustedes quieren tener lo más puro posible la enzima, entonces una de las cosas que tienen que saber es cuál es la proporción de la enzima respecto a todo el resto de proteínas del extracto. ¿Quién me respondió? ¿Martín fue el que respondió? ¿Extracto C? Sí. Ya. Yo la verdad que a mí me costaría decir alguno de ellos porque nos falta información. Y esta es la pillería. Esto es una pillería, pues, porque resulta que yo les tapé el resto de la tabla. ¿Por qué? Porque si ustedes miden la cantidad de proteína total presente en los extractos, eso se puede hacer. Ustedes lo van a tener van a hacer estos experimentos cuando tengan los laboratorios de bioquímica. Entonces pueden medir y por ejemplo, el extracto A tiene 2 miligramos por ml de proteína. Tiene poca proteína. Comparado, por ejemplo, con el extracto C que tiene 80 miligramos por ml. Es decir, si ustedes ahora dividen la cantidad de miligramos totales por ml, respecto a las unidades que obtuvieron ustedes al principio, que midieron, van a tener algo que se llama actividad específica, que es la actividad de la enzima
en relación a la cantidad de proteína total que hay. Y eso les va a dar un índice de pureza. Es decir, aun cuando aparezca, por ejemplo, que tiene muchas unidades por ml en el extracto C, el problema es que hay tanta cantidad de proteína allí que en realidad lo que tienen ustedes es un índice más bajo de actividad específica. Es decir, si yo tuviera que seguir purificando los extractos, yo lo que haría sería, por ejemplo, juntar el extracto A con el extracto B y seguir el proceso de purificación, porque están más o menos similares. En cambio, el extracto C está bastante más contaminado con otras proteínas. Entonces, la fracción de las proteínas que corresponden a la enzima que estamos midiendo es más baja. En otras palabras, hay más contaminantes. Lo que les quiero decir es que siempre hay que comparar las actividades enzimáticas no con las unidades totales que ustedes tienen, sino que tienen que normalizarlo por la concentración de proteína total del extracto. Eso es una cosa conceptual tremendamente importante. Actividad específica. Si van teniendo dudas, me van hablando. Ahora bien, hoy día vamos a concentrarnos en inhibidores de la actividad enzimática. Ustedes vimos algunos conceptos la semana, claro, el martes sobre conceptos generales, y ahora vamos a hablar sobre algunas situaciones particulares de cómo se modulan o se puede modular la actividad de una enzima usando inhibidores que afectan su actividad. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar que los inhibidores de la actividad específica de la enzimática son bastante específicos, es decir, van a tender a tratar de inhibir la actividad de alguna enzima en particular. Es muy importante la naturaleza del sitio activo, que vamos a verlo un poco, y también vamos a ver algo sobre los mecanismos de reacción. Es decir, los inhibidores pueden tener distintas vías por las que pueden modificar la actividad de una enzima, y eso es lo que vamos a observar, vamos a ver en esta clase. Dentro de las dos grandes categorías, pues antes de la parte más general, de lo más general a lo más específico siempre. Entonces ustedes tienen los inhibidores que son irreversibles y aquellos inhibidores que son reversibles. Es decir, en primer caso ustedes agregan el inhibidor hace interactúa con la enzima y bloquea irreversiblemente la enzima. En cambio, la reversible no. Es decir, hay una unión no covalente, por ejemplo, que puede reemplazarse. Y vamos a ver cuáles son los tipos de reversibles que hay. Entonces, por ejemplo, en el contexto de las irreversibles, cuando ustedes tienen una población de enzima en un tubo y agregan una cantidad de un inhibidor que se une específicamente a una enzima en particular, a esta enzima que estamos tratando de medir, ¿qué es lo que van a tener ustedes como efecto global? Pérdida de actividad. Pero recuerden que hay unión, por ejemplo, de un mol de inhibidor con un mol de enzima. Por ejemplo, si tuviéramos una situación homologable. Entonces, si ustedes están agregando el inhibidor, lo que van a hacer es que ustedes van a tener en el fondo una baja. Es como que si bajara la cantidad de enzima total presente. Porque están inhibiendo la enzima y esa enzima no va a volver a ser activa. Por lo tanto, cuando agregan el inhibidor, ustedes están viendo un decrecimiento en la enzima total. Es como que si lo estuvieran viendo, ¿no? Y ustedes pueden tener reactivos específicos, o sea, por ejemplo, una molécula que va a interactuar específicamente con una cadena lateral de un aminoácido, y pueden tener algunos que tienen que ver más bien con la naturaleza del sustrato y del estado estacionario. Si cuando se parecen mucho esas moléculas de estado estacionario, tienen gran afinidad por la enzima, por el sitio activo, y por lo tanto se van a unir y no se van a saltar más. ¿Por qué? Porque no pueden generar una reacción, por ejemplo. Entonces se unen y bloquean el sitio activo. En el caso de los reversibles, los vamos a mirar con más detalle también. Hay distintos tipos y los vamos a ver con
con detalle todos esos tipos. Entonces hay algunos que afectan algunos parámetros cinéticos como la KM, otros solo la V máxima o solo la KM, y otros afectan ambas. Y los vamos a ver en esta clase. Ya, respecto, por ejemplo, a los irreversibles, digamos al primer grupo, ¿hay alguien que pregunta algo? A ver. No entiendo, dice José Miguel, la actividad no estaba dada por milimolar, no miligramos. ¿Dónde está puesto miligramos? ¿O esto es una pregunta anterior? Uy, Profe, se No, refiere a una la tabla. pregunta anterior para así como 2 diapositivas atrás. ya. Una más. Ahí. Ya. Que sale actividad enzimática, que no entiendo, que está dado por unidades por mililitro. Por ml de Sí. extracto, sí. Y después lo dividimos por la cantidad total de proteína, por la concentración de proteína. Por la concentración de proteína, sí. Entonces nos va a quedar las unidades totales partido Claro, por miligramo, normalizado por miligramo de proteína en el extracto, ¿sí? Esa es la actividad específica. sí. Pero hasta donde yo había entendido, la la actividad enzimática estaba dada por milimolar. Entonces no entiendo cómo dividiendo por miligramos. No, porque lo que tiene son unidades de concentración por tiempo. Esa es la actividad enzimática. Ahora, ¿cuántas unidades, o sea, cuántas Ah, unidades de actividad enzimática hay en un extracto? Usted lo mide y dice por ml y tanto. Y total multiplica por los ml que tiene y va a tener la actividad total. El problema que ahora, si usted quiere comparar extractos, tiene que dividir eso por la concentración de proteína para poder tener una normalización. Entonces, no es que la unidad de actividad de la unidad de actividad enzimática tenga que ver con los miligramos, ¿no? Es concentración de producto o de desaparición de sustrato por tiempo, digamos. ¿Mm? ¿Sí o no, José Miguel? ¿No? Ahí todavía, ¿no? es que, es que me cuesta entenderlo. No, que la concentración de una proteína, o sea, si bien está dada por los miligramos, la Ah, no, molaridad a de la ver, actividad enzimática no va a variar espérese. de proteína a No, proteína. pero lo que le está complicando es la concentración de proteína, No, porque está puesta en miligramos. ¿cómo podemos dividir actividad enzimática por concentración de proteína? ¿Lo divide? Pero, Lo divide nomás, pues. Divide 20 unidades por ml, lo divide por 2 miligramos por ml. Y le va a dar 10 unidades por miligramo de proteína total. ya, gracias. De nada. Es una división simple nomás. Lo importante es que tiene que conservar las unidades después. Ay, si no veo la pregunta, avísenme ya, porque si pongo el chat aquí, en una de esas, ya. Listo. La pantalla es chica con tanta cosa. Listo. Entonces, dentro del mundo de los inhibidores irreversibles. Entonces son compuestos, estos que por modificación de grupo específico, reactivo específico de grupo, entonces compuestos con suficiente reactividad y selectividad para unirse a la cadena lateral de un aminoácido específico, como por ejemplo la cisteína, lo vamos a ver en un minuto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que uno sepa de antemano qué cisteína va a reaccionar en una enzima? En general, los aminoácidos más reactivos son aquellos que están en el sitio activo. ¿Sí? Y también sabemos que las cisteínas en general son muy reactivas. Por lo tanto, podemos utilizar algunos compuestos para poder modificar estas cisteínas. Hay otros que pueden modificar serinas también. Por ejemplo, ustedes tienen acá el ácido ioacético y ustedes tienen una cisteína. Lo que hace es que ustedes van a formar un derivado
S-carboxilmetil, que es de una unión covalente. Entonces, si esta cisteína es importante, por ejemplo, para la actividad de la enzima, ustedes la pueden inhibir. Tienen otros mecanismos, por ejemplo, el 3-bromopropilamina también se puede usar y ustedes modifican cisteínas. Entonces, de una cierta forma, la modificación química también dio cuenta, en los tiempos de análisis, de saber, por ejemplo, cuántas cisteínas estaban presentes en una enzima. Cuántas cisteínas habían. Pero aquí hay un problema, porque si ustedes tienen cisteínas que están formando el ácido disulfuro o enlace cistina, que es un enlace covalente, ¿no es cierto? Y están oxidadas esta cisteína. Entonces, ¿cómo lo hacen para poder hacerlos reaccionar con estos compuestos? A ver, para repasar un poco la primera parte del curso. Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Se puede reducir para tratar de romper. ¿Cómo? Eso, hay que reducir el grupo. ¿Cómo podemos usar los compuestos que les acabo de mostrar para poder hacer unión covalente con estas cisteínas, y estas cisteínas en realidad no están disponibles, que están formando enlaces disulfuro? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Podemos usar agentes reductores, como el beta-mercaptoetanol o el DTT. Entonces, usamos estos agentes reductores, se rompe el enlace cistina, vamos a tener nuevamente los sulfidrilos disponibles, aquí están los sulfidrilos, SH, y vamos a poder entonces hacer la reacción. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, esto es una ventana clínica que se las pongo para que veamos. ¿Todos han tomado penicilina alguna vez? O derivados de la penicilina, ¿no es cierto? Sí, Y como 2 veces la al año. penicilina... ¿Ah? Como 2 veces al año. Uy, que toma bastante, oiga. Eso es mucho. Eso es harto en realidad. Ya. Bueno, pero el caso, por ejemplo, de la penicilina es un caso interesante para relacionarlo a lo que estamos viendo. Un caso de la vida real. Es decir, la penicilina, que ustedes lo ven, tiene un anillo, aquí está, beta-lactámico, y este grupo es capaz de formar un enlace covalente con una glicopeptido-transpeptidasa, importante para la síntesis de la pared celular bacteriana, y es capaz entonces de formar un complejo, o sea, una unión covalente que va a inactivar la enzima, donde se une a una serina importante en el sitio activo. Entonces, cuando la enzima no está inactivada, tiene esa serina libre, y cuando está inactivada es porque la penicilina ha hecho entonces la unión covalente, es decir, va a inactivar la enzima. Pero ustedes han visto que hay veces que se mezcla la penicilina o amoxicilina, derivados de penicilina, con otras cosas como el ácido clavulánico. ¿Alguien ha tomado eso alguna vez? Esta persona, ¿quién es que toma 2 veces al año? O sea, la que he tomado más veces es esa, porque generalmente es lo que me da amigdalitis, y esa es la típica para la amigdalitis. ¿Cuáles toma con ácido clavulánico? La amoxicilina clavulánica. Ya. ¿Y usted sabe para qué sirve el ácido clavulánico, Roberto? Compite con la enzima que es la beta-lactamasa de las enzimas de las bacterias resistentes. Ya, O muy sea, tiene bien. más afinidad por la beta-lactamasa. ¿O no? Ya, a ver, por ejemplo, esta glicopeptido-transpeptidasa, importante para la síntesis de la pared celular, es importante, entonces, es el blanco de la penicilina. Pero resulta que en bacterias también ustedes saben que hay un montón de agentes de resistencia a antibióticos. Y uno de esos agentes ahí está la amoxicilina con el ácido clavulánico que toma Roberto. Entonces, algunos de ellos, es que la beta-lactamasa, como bien dijo Roberto, es capaz de inactivar la penicilina rompiendo
el anillo beta-lactámico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mezclan dos medicamentos. Uno que va a ir a inhibir la enzima inicial que yo les había mencionado, y el ácido clavulánico lo que va a hacer es que en los casos de que haya resistencia a penicilina por efecto de la beta-lactamasa bacteriana, va a inhibir la beta-lactamasa por un mecanismo similar, por unión covalente también al sitio activo de la enzima beta-lactamasa. Por lo tanto, lo que está haciendo es que ambos medicamentos, lo que están haciendo uno es tener el efecto antibiótico por la síntesis de proteína y el otro ir a combatir un poco el problema de la resistencia a la penicilina. Ambos mecanismos, su trabajo en equipo, Franco, así es. Y este es un problema porque ustedes saben que la multiresistencia de antibióticos es un problema mayor en el planeta. Pero entonces, ¿qué hace? Dice Martín, pero entonces lo que hace es distraer a la beta-lactamasa. No. O sea, voy a refrasear su pregunta. Yo no pondría distraer, sino que es inactivar a la beta-lactamasa, que es una enzima que va a degradar la penicilina, por lo tanto no va a permitir que haya efecto, para que la penicilina haga lo suyo. Así es. Perfecto. Entonces, la idea es que ambos, entonces, personas que han consumido mucho antibiótico, como Roberto probablemente, si Roberto toma una amoxicilina sin ácido clavulánico, a lo mejor no le va a andar muy bien. No lo sé, pero 2 veces al año amigdalitis es bastante. Ya. Esto es un bonito ejemplo de inhibidores irreversibles, como ustedes ven, por interacción, por unión covalente a serinas importantes para la actividad. Este es otro caso que les quería mencionar, también son casos importantes. La aspirina, el acetil salicílico, ácido acetil salicílico, grupo acetílico. Ahí está el acetil. Entonces, ¿qué es lo que hace este ácido acetil salicílico? Inhibe ciclooxigenasas que son importantes para la respuesta inflamatoria. Ahora, ¿cómo lo hace? Uniéndose también covalentemente al sitio activo de las COX. Entonces, ustedes ven por aquí les muestro algunos ejemplos. Hay una serina 530 en el sitio activo. Fíjense que ahí está en amarillo el ácido acetil salicílico. Y el ácido acetil salicílico lo que hace es que permite que se modifique covalentemente una serina ahora por acetilación. Y esa acetilación de la serina 530 inhibe la actividad de la enzima. Entonces, se fijan que esta es una unión, nuevamente, unión covalente, no con la molécula completa, sino que ahora con una parte de la molécula del acetil salicílico, es decir, se acetila. En la práctica, la aspirina entonces es capaz de inhibir a través de una también unión covalente o modificación covalente de una serina del sitio activo. Si se fijan, hay transferencia al grupo acetilo para formar un complejo ahora inactivo de la ciclooxigenasa. Entonces, muchas veces se dice que algunos, por ejemplo, antidolor son incompatibles unos con otros, que no vale la pena tomar uno respecto a otro. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen aquí ciclooxigenasa, la aspirina que va a generar entonces la metilación, la acetilación de esta serina 530. Y el ácido salicílico sale después. En el caso de que ustedes tomen ibuprofeno, el ibuprofeno también va a ir a afectar los mismos blancos enzimáticos, es decir, la ciclooxigenasa 1. Pero si ustedes ya han tomado ibuprofeno y luego toman aspirina, no hay posibilidad de que la aspirina haga función. Por lo tanto, estarían tomando aspirina por nada. Porque ambos tienen el mismo blanco, pero son mecanismos distintos. El ibuprofeno va a afectar
y unirse al sitio activo de la ciclooxigenasa 1 y va a impedir estéricamente la entrada de la aspirina. Por lo tanto, si ustedes toman ibuprofeno, no vale la pena después tomar aspirina. ¿Qué dice Martín? Se saca de la corteza de los sauces. Sí. El ácido salicílico se saca de la corteza de los árboles. Sí. Ahora, Profe, ¿le cuento un dato freak? no sé, Martín, si es que después hay que acetilarla o en las plantas directamente está el ácido salicílico solo, después hay que modificarla por acetilación o está el acetil salicílico. Eso no lo sé. No lo ¿Le sé. cuento un dato freak? Ya, pues. En Valdivia los alemanes plantaban sauce, entonces cuando se curaban con cerveza, rompían la corteza y la chupaban hasta que se les pasaba la caña. Está divertido eso, ya está bien. Pero no sé, el ácido salicílico yo sé que es una hormona, inclusive una fitohormona. Pero después no sé. Como le digo, averigüemos, está interesante eso, saber si es que la versión de la planta, entonces el salicilato, el ácido salicílico, ya está acetilado o nosotros cuando lo consumimos lo acetilamos, no tengo idea. Veámoslo, lo voy a mirar y nos conversamos la próxima clase. Ya son dos ejemplos. ¿Ah? Ah, no, que feliz, gracias. No, ¿por qué es interesante eso? Es interesante, si hay un montón de moléculas que vienen de las plantas que tienen actividad biológica. Piensen ustedes nomás que los cannabiloles, la marihuana, digamos, por ejemplo. Yo no fumo marihuana, no tengo experiencia, pero sí tenemos receptores para las moléculas activas, digamos. Entonces es interesante. Ahí compartimos con los vegetales muchas de moléculas a las que nosotros somos sensibles. Ya. Les quiero comentar nada más, échenle una mirada, hay unos casos de... No, después se los cuento. De eso no viene al caso. Listo. Entonces, para resumen de lo irreversible. Moléculas, hemos visto 3 ejemplos al menos, modificadores de cisteínas. Si ustedes quieren modificar alguna cisteína que está formando un enlace covalente con otra cisteína, sea un puente disulfuro o enlace cistina, tienen que reducirlo para que estén los sulfidrilos presentes y ahí recién van a ser reactivos. Si ustedes agregan estos agentes que que reaccionan con la cisteína, pero no está reducido, el enlace cistina no lo van a poder detectar. ¿Ok? Primer concepto. Segundo concepto, el ejemplo de... se me olvidó. ¿Qué ejemplo vimos? El ejemplo de... Bueno, el último fue del acetil salicílico, por modificación de una serina directamente por acetilación. Y los otros casos, los antibióticos. Eso. Y el caso del ácido clavulánico. Entonces ahora ya sabemos, Roberto ya sabe, usted más o menos tenía una idea, pero ahora ya sabe que son inhibidores irreversibles, clavulánico de la beta-lactamasa y lo otro de la enzima esta de la transpeptidasa. Ya. 2 ejemplos. Entonces, evidentemente, para solo recordar, si ustedes están inhibiendo la actividad enzimática de manera reversible, es como que el pool de enzima hubiese disminuido. ¿Por qué? Porque van a tener, por ejemplo, tienen 10 moles de una enzima, de una lomía, 10 moles de una enzima, o 10 milimoles, y ustedes agregan, en unidad 1 a 1, agregan 5 milimolar, por ejemplo. Tienen 10 milimolar de enzima, y agregan 5 milimolar del inhibidor, ¡plup! Se van a quedar con 5 inhibidas, 5 activas. Si ustedes miden la proteína total, son 10 milimolar. Pero en términos cinéticos van a tener como que bajaron la cantidad de enzimas. ¿Sí? ¿Me explico bien? Listo. ¿Y qué pasa con los reversibles? ¿Sí? ¿Quién habló? Yo, Santiago, que la cámara se Hola, me... Santiago. Ya. A ver. Los que acabamos de ver, todos esos ejemplos, todos pertenecen a reactivos específicos de grupo y no hemos visto todavía marcadores de afinidad, sustratos suicidas que estaban en la punta. No vamos, y no vamos a ver. Ya. No vamos a ver. El concepto es que estas moléculas
son capaces de interactuar con alta afinidad, estos suicidas, alta afinidad con el sitio activo porque se parecen mucho al estado de transición. Entonces se llaman suicidas o análogos de transición. Y estos inhibidores tipo análogo de transición tienen alta afinidad por el sitio activo, se unen allí y ¡plup! Ahora, ¿por qué no lo vamos a ver con harto detalle ahora? Porque en la próxima clase les voy a presentar algunas ideas de cómo las enzimas lo hacen para bajar la energía de activación. En ese minuto les voy a hablar un poco de los análogos de estado de transición. ¿Les parece? Ahora, conceptualmente nomás ahora están mencionados, las inactivan, porque se unen fuertemente al sitio activo. Ya, gracias. De nada, Santiago, gracias por preguntar. Ya. Inhibidores reversibles. Como su nombre dice, estos ya no son como los que vimos antes, es decir, ustedes no van a ver inactivación covalente de la enzima. ¿Ah? E irreversible, no lo van a ver. Lo que están haciendo ahora son otros mecanismos y vamos a ver algunos. Entonces, vamos a ver que hay distintos tipos de inhibidores reversibles, vamos a ver los modelos con más detalle y vamos a tratar de explicar por qué estos afectan algunos parámetros cinéticos y cómo los vemos, digamos, cómo se observa. Y tengo algunos ejemplos también para mostrar. El primer caso que quiero que veamos es pues, la inhibición reversible competitiva. Esta es la inhibición competitiva. Lo que le estoy presentando es un gráfico que aparece en el Leninger, va a aparecer en cualquier libro de bioquímica. Y lo que estamos presentando, fíjense aquí en el modelo a la izquierda, aquí está graficado como una especie de Pac-Man con la boca media rara, una enzima. Y lo que nosotros sabemos, por lo que ya hemos estudiado hasta ahora, es que la enzima es capaz de formar un equilibrio con el sustrato para formar el complejo enzima-sustrato. Ya. En el caso de la inhibición competitiva, la molécula que se está considerando como inhibidor va a ser capaz de también interactuar con la enzima para formar ahora no un complejo enzima-sustrato, sino que un complejo enzima-inhibidor. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esto? Y esto es importante que lo veamos para que no nos confundamos. El nombre dice inhibición competitiva, es decir, el sustrato y el inhibidor se unen a esa enzima en el mismo sitio. Si ustedes se fijan en el esquema, cuando está el inhibidor no está el sustrato. Y cuando está el sustrato no está el inhibidor. Por lo tanto, si ustedes quieren verlo ahora de una perspectiva un poco más formal, uno si quisiera poner en un medio y entender cuál es el mecanismo, respecto, por ejemplo, a la idea del mecanismo de Michaelis-Menten, tenemos la reacción que conocemos, la simple esta, enzima más sustrato para formar complejo enzima-sustrato y luego liberar enzima más producto. Pero aquí tenemos que agregar el concepto que acabamos de ver, que es el inhibidor es capaz de unirse al mismo sitio de la enzima. Pero como se une al sitio de la enzima, excluyendo al sustrato, es decir, se unen al mismo sitio, la unión la tenemos que poner aquí. Si se une a la enzima, pero no cuando está el sustrato. Entonces lo ponemos como a esta enzima, la enzima que está al lado. Lo que estamos viendo acá entonces es un equilibrio, estas K mayúscula y chica, es decir, constantes de inhibición de la reacción o del equilibrio entre la enzima más el inhibidor para formar el complejo enzima inhibidor. Entonces, lo vuelvo a poner acá. El complejo enzima sustrato, no interactúa con el inhibidor. Quien interactúa con el inhibidor es la enzima en el mismo sitio del sustrato. ¿Qué repercusiones tiene esto? Analicémoslo ahora antes de mostrarle el resto de las... Ahora si ya tienen las diapositivas lo van a empezar a ver, pero traten por cuestiones pedagógicas de seguir como vamos en el ritmo para que sigamos haciendo el análisis. Primero es más importante el análisis que la memoria. Ojo. Ya. Aquí estoy viendo la hora porque no quiero abusar del tiempo con usted. Entonces, si ustedes miran este equilibrio,
enzima sustrato para formar enzima sustrato. Si tengo mucho inhibidor, el inhibidor le agrego bastante inhibidor, el equilibrio de estas partes de las reacciones se van a desplazar más bien a la formación del complejo enzima inhibidor. ¿No es así? Si tengo más inhibidor que enzima, inhibidor, complejo inhibidor se va a formar y vamos a inhibir la actividad enzimática. Pero si en presencia de inhibidor yo comienzo a aumentar la cantidad de sustrato, el equilibrio va a empezar a desplazar el complejo inhibidor a inhibidor libre más enzima, y esta enzima, como hay muchos sustratos, se va a empezar a formar complejo para formar el complejo enzima-sustrato, y la reacción va a progresar. En otras palabras, y esto es lo que quiero que me sigan, aun cuando haya inhibidor en un contexto de inhibición competitiva, si agrego mucho sustrato, la reacción va a volver a funcionar normal y voy a tener V máxima. Voy a tener la misma velocidad máxima que yo puedo tener normalmente, pero a grandes concentraciones de sustrato. Es decir, puedo desplazar la unión del inhibidor. Fíjense cómo vemos esto. Al tiro, Martín, espéreme un segundito. Esto lo voy a mostrar. ¿Cómo lo vemos en un gráfico de doble recíproco? Esta es la curva, la recta en condiciones sin inhibidor. Si agregamos inhibidor, lo que vamos a observar es que la velocidad máxima va a ir decreciendo. ¿Sí? La V máxima va a ir decreciendo. Voy agregando inhibidor, ahí, aquí, voy agregando inhibidor, y la V máxima va a ir decreciendo. No, ¿qué estoy diciendo? No. La V máxima no puede ir. No, disculpe, me estoy distraído. Lo que va cambiando no es la V máxima, no. Lo que tienen ustedes es que siempre la V máxima va a ser igual a concentraciones altas de sustrato. Borren lo que acabo de decir. Se lo expliqué bien antes. A concentraciones altas de sustrato, es decir, cuando se están acercando acá, la V máxima es la misma. Porque no hay desplazado el equilibrio del inhibidor y se forma entonces complejo enzima sustrato. Lo que está cambiando es la Km. ¿Por qué? Porque lo que están ustedes haciendo es que si ustedes agregan inhibidor, está compitiendo con la entrada del sustrato, lo hace más difícil. Por lo tanto, la Km es la que se afecta. Y no la V máxima. Porque la V máxima ustedes la van a recuperar cuando la concentración de sustrato es alta. Concentración de sustrato alta, V máxima es la misma, y la Km se modifica. Martín. Ahí. Sí, no, ya lo explico. Era con relación al gráfico. Ya, disculpen la Gracias. confusión ahí. Entonces lo que yo quiero hacer son las 11. Se fijan que aquí en este gráfico tenemos las mismas cosas que los mismos parámetros que habíamos visto antes. Es un gráfico de 1 partido por velocidad versus 1 partido por concentración de sustrato. Podemos determinar el punto de intersección, la V máxima, y aquí, en las condiciones sin inhibidor, en la línea azul, tenemos menos 1 partido por km. Pero aquí aparece un factor que está afectando la Km. Este factor que implica el inhibidor más su constante, vamos a tratar de hacer un ejercicio de derivación de esta ecuación para fijar conceptos respecto a la ecuación de Michaelis-Menten, de su derivación, y a entender cómo es posible generar ese factor. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Son las 11 y vamos a hacer un recreo, y en la segunda parte vamos a terminar con esto. Hasta el minuto, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Les quedó claro esto de que es posible desplazar el equilibrio y van a tener entonces V máxima al final sin concentración de sustrato muy alta? Van a desplazar la unión del inhibidor y por lo tanto todo va a funcionar como si no hubiese inhibidor. ¿Sí?
Pues una pregunta cortita. Sí, Santiago. Viendo los PowerPoint también de la clase pasada me confundí un poco. ¿La KM minúscula es distinta de la KM mayúscula que a veces aparece o es la misma? Que aparece cuando yo le escribo. A ver. Es que a veces en la diapositiva, en la clase anterior, a veces aparecía como mayúscula S minúscula, pero es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Es lo mismo. Es un problema me confundo yo al hacer las diapos nomás. Pero acá lo importante es que la K mayúscula Sí, y M chica es constante Michaelis-Menten. ya. K Y mayúscula. VM es lo La- mismo que VMAX. Perdón. La VM es velocidad V máxima máxima. también. Sí, V Ya. máxima. Entonces, lo único, las nomenclaturas que cambian acá son, cuando hablamos de constante, por ejemplo, con la constante termodinámica, la constante de disociación, por ejemplo, esta constante que aparece aquí, ahí tengo el chat aquí. Esta constante, cuando ven, es una constante grande. No es una K chica, esta es una constante de termodinámica, esta es la constante de disociación, o la constante de equilibrio. No es la constante de velocidad, que la constante de velocidad es la K chica. K chica 1, K menos 1, esa, la K2, la K catalítica, esas son constantes de velocidad. Ya. ¿Alguna otra pregunta antes del recreo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Francisco. Entonces, ¿ambos tendrían la misma afinidad por la enzima? No, no necesariamente. Porque en No, caso no de que el inhibidor tenga una mayor afinidad, ¿eso no querrá como decir que va a ser un poco más difícil desplazar el equilibrio o Así no es. afecta? Ah, ya. Así es. Si hay diferencias de afinidad, que seguro las haya, es difícil que tengan los dos la misma afinidad y que uno sea sustrato y el otro inhibidor. Es difícil, van a tener diferencias. Si hay mayor afinidad del inhibidor, entonces usted con menos inhibidor que el sustrato ya va a poder desplazar el sustrato. Y para desplazar ese inhibidor usted va a tener que tener mayor cantidad de sustrato. Ujú. ¿Mm? Ah, ya, vale. Ya. Gracias. De nada. ¿Alguna otra Profesor, pregunta antes ¿hay del alguna recreo? concentración de inhibidor que vuelva a la competencia irreversible? ¿Como hasta qué punto uno puede consumir inhibidores y que siga siendo reversible? Lo que pasa es que esto es un tema de equilibrio, Martín. Entonces, evidentemente, si usted usa una cantidad exorbitante de inhibidor y las afinidades, por ejemplo, del inhibidor, como dice Francisco, el inhibidor tiene una afinidad mucho mayor, va a terminar siendo irreal poner cantidades brutales de sustrato. Pero esto estamos hablando de una situación más bien in vitro. ¿Sí? Claro. Entonces, la idea es que usted tenga inhibidores que sean capaces de ser eficientes. Entonces, si usted tiene que diseñar un inhibidor competitivo, la idea es que tenga una cierta mayor afinidad que el sustrato, porque si no, nunca va a ser muy efectivo. Ya. ¿Me explico bien? Sí. Pero ¿hasta qué Ya. punto yo puedo dar afinidad? A eso voy, como, Es que no ¿cómo entiendo se bien su calcula eso? pregunta porque eso es una propiedad intrínseca de la interacción. O sea, si usted mide la afinidad de unión directa de un inhibidor con la enzima, lo va a medir. Y esa es una unidad termodinámica nomás, de equilibrio. Ah, ya. Entonces, Ok. no es que usted le esté modificando o no modificando, sino que es una capacidad intrínseca de la interacción. Entonces, Ya. cuando uno decide ahora, sí, diseñar un fármaco que va a funcionar de esta forma, o aísla una molécula que uno piensa que tiene este efecto, entonces lo importante es que ojalá tenga una afinidad suficiente para que a dosis razonables usted consuma ese medicamento que es un inhibidor de una enzima y pueda entonces tener un efecto, porque si las concentraciones de sustrato son muy altas comparado con el inhibidor no va a ser efectivo. Por lo tanto, tiene que Sí, claro. aumentar la dosis de inhibidor. Ujú. ¿Mm? Ya, Ya. muchas gracias. De nada, encantado. Son las 11:04, 11:05, hasta las 11:25. ¿Le parece bien? Perfecto. Ya, 11:20. Y vuelvan, Gracias. papá. Y después quiero derivar unas cosas y contarle unas otras análisis, así que no se vayan. Ya, nos vemos en un rato. Vayan a caminar un poquito.